10 de mayo. Hoy celebramos a San Juan de Ávila, patrono de los sacerdotes en España, reformador y gran escritor. San Juan de Ávila nació el 6 de enero de 1499 en Almodóvar del Campo, Ciudad Real, de una familia profundamente cristiana. Sus padres, Alfonso de Ávila, de ascendencia israelita, y Catalina Gijón, poseían unas minas de plata en Sierra Morena, y supieron dar al niño una formación cristiana de sacrificio y amor al prójimo. Son conocidas las escenas de entregar su sayo nuevo a un niño pobre, sus prolongados ratos de oración, sus sacrificios, su devoción eucarística y mariana fueron las que lo llevaron a San Juan de Ávila a ser uno de los santos más importantes en la historia de la Iglesia. Probablemente en 1513 comenzó a estudiar leyes en Salamanca, de donde volvería después de 4 años para llevar una vida retirada en Almodóvar. A pesar de llamarlas leyes negras, los estudios de Salamanca dejaron huella en la formación eclesiástica, como puede constatarse en sus escritos de reforma. Esta nueva etapa en Almodóvar, en casa de sus padres, viviendo una vida de oración y penitencia, durará hasta 1520, pues aconsejado por un religioso franciscano, marchará a estudiar artes y teología a Alcalá de Henares. De esta etapa en Alcalá existen testimonios de su gran valía intelectual, así como lo atestigua el maestro Domingo de Soto. Allí estuvo en contacto con las grandes corrientes de reforma del momento. Conoció el eranismo, las diversas escuelas teológicas y filosóficas y la preocupación por el conocimiento de las Sagradas Escrituras y los padres de la Iglesia. También trabó amistad con quienes había de ser grandes reformadores de la vida cristiana, como don Pedro Guerrero, futuro arzobispo de Granada, y posiblemente también con el venerable Fernando de Contreras. Incluso pudo haber conocido allí también al padre Francisco de Osuna y al gran San Ignacio de Loyola. San Juan de Ávila fue ordenado sacerdote en 1526 y quiso venerar la memoria de sus padres celebrando su primera misa en Almodóvar del Campo, pues ellos ya habían fallecido. La ceremonia estuvo adornada por la presencia de 12 pobres que comieron luego a su mesa. Después vendió todos los bienes que le había dejado sus padres, los repartió a los pobres y se dedicó enteramente a la evangelización, empezando por su mismo pueblo. Un año después se ofreció como misionero al nuevo obispo de Tlaxcala, en Nueva España, que habría de marchar para América en 1527 desde el puerto de Sevilla. Con este firme propósito de ser evangelizador del Nuevo Mundo, se trasladó San Juan de Ávila, a donde mientras tanto se entregó de lleno al ministerio, en compañía de su compañero de estudios en Alcalá, el venerable Fernando de Contreras. Esta amistad y convivencia fueron posiblemente las que motivaron el cambio de las ansias misioneras de Juan de Ávila. El padre Contreras habló con el arzobispo de Sevilla, don Alonso Manrique, y éste le ordenó a Juan que se quedara en las Indias del mediodía español. El mismo arzobispo quiso conocer personalmente la valía del nuevo sacerdote y lo mandó a predicar en su presencia. Juan de Ávila contaría después la vergüenza que tuvo que pasar orando la noche anterior ante el crucifijo, porque la vergüenza que él pasó desnudo en la cruz pidió al Señor le ayudara a pasar aquel rato amargo. Durante algún tiempo continuó el ministerio juntamente con este padre, Fernando de Contreras, quien pronto se dirigió a predicar y ejercer el ministerio en Sevilla. Uno de sus primeros discípulos y compañero fue Pedro Fernández de Córdoba también, cuya hermana de 14 años comenzó una vida de perfección bajo la guía del maestro Ávila. La que habría sido dama de la emperatriz Isabel, pasó a ser una de las almas más delicadas de la época y destinataria de las enseñanzas del maestro. En el Audi Filia, preciosa pieza espiritual del siglo XVI y único libro escrito por Juan de Ávila. Desde 1531 hasta 1533, Juan de Ávila estuvo procesado por la Inquisición. Las acusaciones eran muy graves en aquellos tiempos. Llamaba mártires a los quemados por herejes, cerraba el cielo a los ricos, no explicaba correctamente el misterio de la Eucaristía. La Virgen había tenido pecado venial,
tergiversaba en sentido de la escritura. Era mejor dar limosna que fundar capellanías. La oración mental era mejor que la oración vocal. Todo menos la verdadera acusación. Aquel clérigo no les dejaba vivir tranquilos en su cristianismo o en su vida clerical. Y Juan fue a la cárcel, donde pasó un año entero. Juan de Ávila no quiso defenderse y la situación era tan grave que le advirtieron que estaba en las manos de Dios, lo que indicaba la imposibilidad de salvación, a lo que respondió: no puede estar en mejores manos. San Juan fue respondiendo uno a uno todos los cargos con mayor serenidad, claridad y humildad, y un amor profundo a la Iglesia y a su verdad. En 1535 marcha Juan de Ávila a Córdoba, llamado por el obispo Fray Álvarez de Toledo. Allí conoce a Fray Luis de Granada, con quien entabla relaciones espirituales profundas, organiza predicaciones por los pueblos y consigue grandes conversiones de personas muy elevadas. Entabla buenas relaciones con el obispo de Córdoba. Córdoba es la diócesis de San Juan de Ávila, tal vez ya desde 1535, pero con toda seguridad desde 1550. El mensaje central de San Juan de Ávila era el Cristo crucificado, siendo fiel discípulo de San Pablo. Predicaba tanto en las iglesias como incluso en las calles. Sus palabras iban directamente a provocar la conversión, la limpieza del corazón. Su modelo de predicador siempre fue San Pablo, al que procuraba imitar, sobre todo en el conocimiento del misterio de Cristo. La misión apostólica de la predicación era precisamente uno de los objetivos de la fundación de sus colegios de clérigos. La escuela sacerdotal de San Juan de Ávila no se puede estudiar sino teniendo a la vista la relación con la Compañía de Jesús. Juan encaminó a muchos de sus discípulos a la compañía y hubo intentos de fusión, sesión de colegios, estudio conjunto, ayuda a los jesuitas, que en Salamanca encontraron muchas dificultades. El celo por la extensión del reino aparece en sus obras y palabras. Las cartas a los predicadores son pura llama de apóstol. No admitía que murmuraran contra nadie. La castidad la veía en relación al sacerdocio, principalmente como ministro de la Eucaristía. La devoción a María la expresa continuamente y la aconseja a todo el mundo. La figura personal y pastoral de San Juan de Ávila encontró pronto eco en Italia, en San Carlos de Borromeo, y en Francia, en la escuela sacerdotal francesa del siglo XVII. La muerte de San Juan de Ávila definitivamente se dio en la estancia en Montilla. Fue especialmente fructífera. Dejó una huella imborrable en los sacerdotes de esa ciudad. En una de sus últimas celebraciones de la misa le habló un hermoso crucifijo que él veneraba: perdonados te son tus pecados. A principios de mayo de 1569 empeoró gravemente. Señor mío, crezca el dolor y crezca el amor, pero yo me deleito en el placer por ti. Pero en otras ocasiones podía la debilidad y él decía: ah, Señor, que no puedo. Una noche, cuando no podía resistir más, pidió al Señor le alejara el dolor, como se hizo en efecto. Por la mañana, confundido, dijo a los suyos: qué bofetada me ha dado nuestro Señor esta noche. Era el 10 de mayo de 1569. Santa Teresa, al enterarse de la muerte de su amigo Juan de Ávila, se puso a llorar y, preguntándole la causa, dijo: lloro porque pierde la Iglesia de Dios una gran columna. El día 4 de abril de 1894, León XIII beatifica al maestro Ávila. Pío XII, el 2 de julio de 1946, lo declara patrono del clero secular español. La iglesia de la Compañía de Montilla, donde descansan sus restos, y la pequeña casa donde vivió sus últimos años San Juan de Ávila son centros de continuo peregrinar de obispos, sacerdotes y fieles de toda la España. Hoy pidamos principalmente su intercesión para que hoy más que nunca la Iglesia siga dando frutos, no solo sacerdotales y también en sus laicos. Pidamos por nuestros sacerdotes para que ellos sean la luz que clama en el desierto.